Hola familias de Ser Mamás, bienvenidas nuevamente a su programa, el programa que con todo el amor y con todo el corazón lo hacemos siempre para estar aquí, llevándoles esa educación y esa buena información que nos sirve seguramente en esta labor de ser mamá, de ser papá, de ser hermano, de ser tío, de ser abuelo, de ser familia, que es una tarea que no se va a acabar y que va a ser para toda la vida. Hoy estamos con un invitado muy bonito, muy especial. Él es Nelson Arango y es coach internacional. Nelson, bienvenido a Ser Mamás. Muchas gracias, Caterina. Es un placer estar aquí en tan fabuloso programa. Bueno, Nelson, hoy vamos a hablar de un tema muy bonito y muy interesante para todas las familias, que son los cinco sentidos. En general los cinco sentidos, pero en especial cómo podemos aprovechar esos cinco sentidos en la infancia, en los niños. Entonces, contémosle un poquitico a las familias de qué se tratan los cinco sentidos. Claro que sí, Caterina. Mira, desde la perspectiva de las neurociencias, ¿Sí? los cinco sentidos se conocen como los cinco canales de percepción. ¿Sí? Y de hecho, desde las neurociencias se resumen en tres. Entonces, tenemos lo que es visión, audición, olfato, gusto y tacto, pero desde las neurociencias se resumen en visual, auditivo y sensorial. Sensorial o kinestésico, que reúne olfato, gusto y tacto. Se han hecho muchísimas investigaciones y se ha detectado que nosotros somos manejados desde los 0 hasta los 7 años por nuestra mente inconsciente. Y nuestra mente inconsciente percibe el mundo por medio de todos los sentidos. Claro. Pero a medida que vamos nosotros creciendo, se va desarrollando más uno de esos sentidos o de esos canales, va predominando, y por medio de ese, cuando podemos identificar, sobre todo en los niños y en cada uno de nosotros también siendo adultos, si no lo hemos identificado en la infancia, podemos optimizar para mejorar tanto el conocimiento como el relacionamiento con los demás. Claro que sí, así podemos garantizar calidad de vida para nuestros niños y para nosotros. Y también que ahora está mucho de moda y mucho en tendencia en educar desde la inteligencia emocional con nuestros hijos. Entonces yo creo que esa es la mejor manera, o sea, saber cómo es la forma en que ese niño puede potenciar sus habilidades, su manera de amar, de expresarse, de relacionarse, de aprender cognitivamente. Entonces, muy interesante esto. ¿Cómo podemos identificar cuál es ese sentido, de todos los cinco sentidos que predomina en los adultos y en los niños, Nelson? Bueno, claro que sí, mira, partamos de una cosa, y es que se ha identificado hoy por hoy que dentro de las metodologías, de las mejores metodologías, lo que se conoce como metodologías innovadoras en educación, lo más importante es que en esa etapa de los niños permitamos que ellos exploren el mundo con todos los sentidos. Entonces, si tú miras, los niños todo lo cogen, lo ven, se lo meten a la boca, claro que sí, ¿cierto? Lo olfatean, aprovechando todos los cinco sentidos. percibiendo Entonces, el mundo. exactamente, percibiendo el mundo. Y queda mejor almacenada la información cuando tú la envías a tus neuronas, porque ahí es donde se almacena la información, cuando la envías por los máximos canales que tú puedes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando es un proceso formativo y tú quieres empezar a identificar cuál es el predominio en los niños, debes estar muy pendientes de ellos. ¿Sí? Entonces hay niños que son más visuales y empiezan a expresar terminología visual. Sí, esto, mira, ¿cierto? Los niños que son auditivos no necesitan estar permanentemente mirando a la otra persona, sino que cuando tú les hablas, ellos medio se inclinan un poquitico, porque de hecho nos expresamos más con el mismo cuerpo. Más a través del sonido. Exacto. Y hay niños que son más sensoriales, entonces son estos niños que les encanta sobre todo estar en el piso, acostados, jugando acostados y todo eso, porque quieren percibir el mundo y el entorno con todo su cuerpo. En el caso, por ejemplo, de los adultos, existen unos test muy sencillos. Yo empleo mucho uno que es yo lo llamo el test de las 3 casas. Y entonces se hace una descripción de 3 casas, basada cada una de las descripciones en uno de los canales. Y ya luego le digo a la persona cuál eliges, la 1, la 2 o la 3. Y dependiendo de la que elija, entonces ahí demuestra un predominio, claro, ¿sí? En ese sí, canal de percepción. vamos identificando Claro. cuál es el sentido que predomina en nosotros. Exacto. Bueno, para estos niños que están en crecimiento, que están explorando y percibiendo el mundo a través de los sentidos, y que muchas veces las mamás, como a nosotros nos criaron con cierto condicionamiento, no nos damos como a la tarea de explorar y también darnos cuenta que todos tenemos una manera diferente de percibir el mundo, de aprender, una inteligencia emocional diferente, una inteligencia intelectual diferente. Entonces, ¿cuál es esa recomendación para esas mamás que de pronto son un poquito más cerradas con el tema, que están imponiendo esa crianza que les dieron a ellos mismos y pues
darles, que se den la oportunidad, Nelson, de criar a sus hijos y de encontrarse ellos mismos a través de los sentidos. Claro que sí, Caterina, muy importante lo que acabas de tocar. Mira, hay que tener en cuenta algo, y es que todos somos el resultado de una crianza. Claro que sí. Y nadie va a dar de lo que no conoce, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a nivel terapéutico, es para mí muy común escuchar el desagrado que tienen algunas personas hacia sus padres. Entonces dicen, lo que pasa es que mis padres a mí no me brindaron amor, mis padres no me motivaron, no me abrazaron, ¿sí? Y empiezan a generar un resentimiento hacia ellos. Y eso es lo que empiezan también, en cierta manera, a transmitir a sus hijos, aunque cuando ya empiezan a caer en cuenta dicen, no, yo a mi hijo no voy a tratarlo de esa manera. Entonces, hay personas que dependiendo de su crianza, entonces perciben el mundo de una manera más cerrada, llamémoslo así, tienen una perspectiva más cerrada. Entonces, ¿qué sugiero yo? Primero que todo, que esa mamá o ese papá se haga como un autoanálisis en cuáles son esos aspectos que ella debe empezar como a ampliar, ¿sí? Y partiendo de ahí, entonces, identificar que nuestro hijo es otra personita, ¿sí? Es un mundo totalmente diferente. Lo que pasa es que pensamos que todos percibimos el mundo igual y no es así, que todos entendemos los mismos conceptos de igual manera y no es así. Listo. Entonces es primero trabajar en ellos, una autoevaluación y luego empezar a identificar en cada uno de nosotros qué es lo que debo corregir, ¿sí? Concienzudamente, para luego empezar a entender a mi hijo o mi hija. Claro que sí, Nelson. Yo creo que usted ahí menciona una palabra muy bonita y muy importante, que es hacer conciencia de, si yo hago conciencia de quién soy yo, de cómo me crearon, de mis hábitos, de todo lo que he sido con mi pasado y con mi presente y con lo que me espera en el futuro, podemos transformar el mundo y la sociedad. Y bueno, está bien, a mí me criaron de una forma, pero yo quiero criar a mi hijo y de una forma diferente, de una forma más libre, más amorosa, más positiva, pero es muy difícil a veces, Nelson, aprender o desaprender lo que se aprendió toda la vida. Entonces, ¿cómo hacer ahí? ¿Cómo romper con eso? Porque, un ejemplo, yo quiero criar a mi hijo de esta manera, pero es que a mí me criaron de esta otra forma y yo, por más que quiera, tengo esos mismos comportamientos porque eso fue lo que aprendí durante toda mi vida. Entonces, ¿yo cómo hago ahí para desaprender lo que aprendí durante toda mi vida? Mira, ahí entra algo muy importante y debemos entender algo, y es que todos los recuerdos, todos los pensamientos que generamos están reunidos en lo que se conoce como un surco neuronal paralelo o en redes neuronales. ¿Sí? Entonces, tú empiezas a vivir experiencias y a grabar información desde el mismo vientre de tu madre, ¿cierto? Esos pensamientos y esos recuerdos generan en ti unas emociones, que pueden ser unas emociones limitantes o unas emociones empoderadoras. Entonces, cuando tú haces un trabajo en ti, debes empezar a identificar como los bloqueos que tú tienes para empezar a superarlos. Y a medida que tú los superas, vives la experiencia, te sientes muy bien y eso es lo que quieres transmitirle, por ejemplo, a tu bebé. Hay algo muy importante, y me salgo un poquito del tema, pero es que es supremamente importante, y es que también, dependiendo de la metodología de enseñanza por la cual, que ha sido empleada para que nosotros aprendamos cuando somos niños, dependiendo de la metodología, si es agradable o no es agradable para nosotros, nos puede afectar un área que tenemos en nuestro cerebro que se conoce como el área de Broca. Entonces, si miras la normatividad y los padres, creemos que si nuestros niños aprenden a leer y a escribir desde la más temprana edad, es lo óptimo, es lo óptimo. Pero resulta que si ese método educativo no fue agradable para ese niño, se le puede afectar el área de Broca. ¿Qué puede suceder? El niño de pronto lee y escribe muy bien, pero el procesamiento de la información no es el adecuado. Y a medida de que ese niño se va convirtiendo en un adulto, ya no le va a agradar leer, y entonces se va a cansar y van a suceder una gran cantidad de cosas porque no lo disfruta, ¿sí? Entonces es supremamente importante. Por eso los métodos educativos deben ser basados en la lúdica y en el juego. Hace poco, Nelson, traigo esto a colación, me veía una conferencia de una conferencista muy famosa, no me acuerdo muy bien el nombre porque es en inglés, pero ella decía que los niños a partir de los 2 años, 3 años es donde empiezan a caminar, a hablar, a explorar el mundo con más independencia y es donde empiezan a ser más libres y en ese preciso momento es donde los padres deciden mandar a sus hijos al colegio.
donde Exacto. en el colegio les están diciendo no juegues, no grites, no hagas esto, no, cuando los niños en ese momento quieren hacer todo, entonces desde ahí los están coartando, les están cortando esas alas y los están castrando de una Sí, forma. tienes toda la Entonces, pues muy bonito dejarles esto a esas familias que de verdad piensen en una alternativa de educar a sus hijos. Hoy en día hay muchas formas, hay muchas pedagogías, está la Waldorf, Montessori, hasta la educación en casa. Entonces, mamás, qué bonito que a través de nosotras mismas les podamos dejar como esa inversión a nuestros hijos. Yo pienso que no hay mejor inversión para un hijo más que una casa, un carro, una universidad, que el tiempo y lo que hagamos por ellos en la infancia, porque Claro. la psique de los niños se desarrolla como hasta los 3 años, está en ese proceso de desarrollo, y pues si la psique de nuestro hijo se va a desarrollar de pronto con la basura mental de otro, pues que lo haga con la basura mental de Exacto. nosotros. Entonces, no sé, Nelson, ¿qué piensas de eso? Sí, mira, acabas de decir algo muy importante. Y por ejemplo, una de las metodologías de estudio súper eficaces, de hecho tiene su origen en Alemania, es la metodología Waldorf. Es Genial. espectacular, ¿sí? Porque te enseña por medio de valencias. Entonces, por ejemplo, a los niños les pueden enseñar a multiplicar, ¿sí? O través del juego. procesos matemáticos a través del juego, pero aparte de ser un juego, por ejemplo, que bordando manillas les enseñen a multiplicar. Entonces mira que, por La ejemplo, el niño creatividad. aprendió una valencia, algo que le puede ayudar a sobrevivir. Sí, ¿Cierto? Entonces, eso es muy pensemos en un caso crítico, pues, sí, y supongamos hay un niño que por X o Y motivo se quedó solito y estudió metodología Waldorf y llegó a ciertos niveles. Entonces, supongamos al menos aprendió fórmulas matemáticas o procesos matemáticos haciendo manillitas, y a este niño le tocó salir al mundo a defenderse. ¿Qué puede hacer? Ya aprendió a hacer procesos, a ejecutar llevar procesos su matemáticos. contabilidad. Exacto. Y aparte aprendió a hacer algo que son las manillitas que puede salir por decir algo a vender. Sí, ¿Cierto? eso es cierto. Entonces son Eso es- valencias. Eso es una muy buena alternativa. De hecho, para las familias de ser mamás, todas ustedes saben que mi hijo es una persona con síndrome de Down, y yo creo que para las personas con estas condiciones y estas características a nivel cognitivo, estas alternativas de educación son muy buenas, porque les trabajan desde las habilidades del ser. Entonces no les están obligando a que, mira, a los 2 años tienes que hacer esto, a los 3 tienes que hacer esto, a los 5 ya tienes, sino que es muy bonito porque es una alternativa más humana. Entonces Claro. es como muy bonito toda esta parte. Nelson, déjeme, vamos a un corte de comerciales y Claro ya que sí. regresamos hablando de todo esto que es con la crianza de nuestros hijos y el autoconocimiento a través de nuestros 5 sentidos. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Ser Mamás. Un abrazo muy especial para todos los televidentes que nos ven a través de la plataforma Oriente TV y en todo el área metropolitana. Ya regresamos. A dormir, a dormir, a dormir y mi bebito, que tus... Yo los veía como enemigos, creía que me iban a atacar, que iban a acabar con mis cultivos o mis animales, pero me di cuenta que podemos convivir juntos. Aprendí que los osos de anteojos son los jardineros del bosque, por ellos se ve verdecito y sano. El oso cuida el páramo, por eso el agua que baja aquí es abundante. Tenemos es que agradecer y cuidar a estos animalitos. Protéjalos. Más osos, más agua, más vida. Gracias, osos y anteojos. ¿Qué voy a hacer hoy? Hoy voy a crecer de nuevo. Voy a descubrir y a reinventar. Tengo toda una vida por disfrutar. Soy Juan David Manjarres, soldado profesional, futuro chef y administrador de la seguridad y salud ocupacional. Y yo vivo el CRI. Aquí tienes una nueva oportunidad. Centro de Rehabilitación Inclusiva. Gobierno de Colombia. ¿Qué voy a hacer hoy? Voy a entrenar, voy a sonreír y voy a vivir. Ahora sé que es posible superar cualquier límite y mi esfuerzo es un ejemplo. Soy Rosa María Sánchez, suboficial de la policía y deportista de alto rendimiento. Y yo vivo el CRI. Aquí tienes una nueva oportunidad. Centro de Rehabilitación Inclusiva. Gobierno de Colombia.
Despiértese, usted no ganó nada. Esta apuesta es ilegal y no está autorizada. Y al que se lo vendió le pueden dar 8 años de cárcel y 55 millones de multa. Para saber si una apuesta es legal, comuníquese a nuestra línea nacional o ingrese a la página web de Coljuegos. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Gobierno de Colombia. Familias, regresamos de nuestro corte a comerciales hablando de este tema tan bonito que de seguro va a ser muy valioso en el momento de crear a nuestros hijos, que son los 5 sentidos. Nilson, estamos hablando de todo este tema tan importante y tan maravilloso, y pues yo creo que es muy válido recordarles, o pues no, yo no sé, es algo desconocido para mí, y es en qué momento empiezan nuestros hijos a aprender y a hacer como conciencia de las cosas. Contémosle un poquitico a las Claro, familias. súper importante lo que acabas de nombrar. Mira, nosotros empezamos a percibir el mundo desde el vientre de nuestra madre. Entonces, dependiendo de cómo haya sido esa experiencia, qué fue lo que vivió nuestra madre, empezamos a percibir a dónde es que vamos a llegar. Analicémoslo de cierta manera, cómo puede ser el impacto, tanto negativo como positivo. Entonces, te has dado cuenta y se ha ido incrementando en estos últimos tiempos que de pronto actores de Hollywood muy queridos, modelos muy cotizadas, empresarios multimillonarios, de un momento para otro toman la decisión de finalizar con su vida. Cierto que sí, de hecho hace Robbie poco, Williams, exacto, es como uno de los Anthony casos más Bourdain, el conocidos. chef súper famoso, mira que también hace poco, ¿cierto? Y hay algunas personalidades muy reconocidas, pues. Desde las neurociencias, y si nos ponemos a hacer como una investigación, podemos llegar a que una de los factores que puede influir es también qué fue lo que vivió dentro de del vientre de su madre. Entonces te lo voy a expresar metafóricamente. Imaginémonos una pareja de novios que sea una pareja muy organizada. Entonces ellos deciden, antes de tener hijos, pueden decidir, vamos a construir nuestra casa. Vamos a suponer que ella trabaja, él también, y dicen, vamos a construir nuestra casa como la queremos, y la diseñamos nosotros y aportamos económicamente y la construimos. O quizás otra pareja puede decir, no, dediquémonos a viajar por el mundo. Y luego cuando hagamos un recorrido, miramos dónde nos establecemos y formamos un hogar con bebés. Entonces, supongamos de que se establecieron ese proyecto y pactaron ejecutarlo. Pero falló el método anticonceptivo. ¿Qué puede suceder? ¿Qué empieza a sentir ella cuando se da cuenta de que está embarazada? Rechazo, tristeza, Eso, frustración. Exacto, miedo, ¿cierto? Claro. De hecho, las emociones que empieza a generar no son sensaciones Negativas, limitantes, sí. llamémoslas Yo creo que todas las negativas. mujeres, cuando estamos en esa etapa de gestación, sea un bebé deseado, planeado, no planeado, siempre vamos a sentir ese temor. Claro. Ese temor de enfrentarnos a la maternidad, Sí. sea planeado o no planeado, sea Ajá. porque hayamos querido, porque nos haya sorprendido en la vida esta nueva vida. Pero yo creo que eso es algo que todas las mujeres hemos sentido cuando estamos en estado de Claro. gestación. Claro, lo que pasa es que también depende como de ese acompañamiento que tengan, de muchas cosas que influyen ahí en el entorno, ¿cierto? Claro, Entonces sí. vamos a suponer que ella quedó embarazada y empezó a generar esa cantidad de emociones que son limitantes. Si ella continúa en ese periodo de gestación con todas esas emociones limitantes, eso es lo que le va a transmitir a su bebé, ¿cierto? Resulta que el padre de ese hijo le dice a ella, tranquila mi amor, es nuestro bebé, vamos a quererlo, cuidarlo, y sucede eso, el bebé nace, lo quieren mucho, le va bien en los estudios, bien en el trabajo, pero cuando tiene una dificultad, desde muy niño, empieza a percibir que el problema es él, y dice, no, yo soy el que está afectando el grupo, y eso se va convirtiendo en una bola de nieve que va creciendo, y entonces puede llegar el momento en que diga, no, para bien de todos voy a finalizar con mi vida. Y eso puede suceder. Entonces, ¿cuál fue el mensaje que ese bebé percibió desde el vientre de su madre? Vas a llegar a un mundo donde no te están esperando. Y eso lo puede afectar el resto de su vida si esa persona no busca ayuda. De hecho, si busca ayuda, se le puede terapéuticamente ayudar de una manera muy fácil.
Claro ¿sí? que sí, hoy en Y día son existen grabaciones que pueden quedar desde ahí. muchas alternativas y de hecho en esta época vemos que muchas personas están buscando eso, como mejorar sus hábitos de vida, Claro. tratar de aprender inteligencia emocional, de curar ese pasado, de ir rompiendo como con esas cadenas y esas costumbres de crianza. Y hoy en día vemos mucho eso, que muchas personas están buscando como eso, como encontrarse con ese ser, con esa luz que tenemos cada uno en nuestro interior. Entonces, Claro que sí. es posible buscar ayuda, es posible, o sea, está bien que son cosas que nosotros no decidimos, porque yo no decidí venir a este mundo, o tal vez sí, pero no de la forma en cómo vine algo así. Pero hay muchas formas de ir sanando Sí. como todo eso, entonces hay que buscar ayuda y no tratar como de que se nos cierre el mundo así de la nada, no. Entonces, y que cada uno tiene cosas muy bonitas en su interior. Entonces, sí, pues ahí está como el mensaje. Nelson, hay muchos niños hoy en día que están siendo diagnosticados por ser muy hiperactivos. Ujú. ¿Qué pasa con estos niños? Bueno, mira, el 85% de las enfermedades son de carácter psicosomático. Se inician en Es tu decir, mente y se somatizan en tu cuerpo. En el tema, por ejemplo, de la hiperactividad, si tú llevas a un niño hiperactivo a que le hagan exámenes médicos, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar que hay una deficiencia en un bioquímico que se llama endorfina. ¿Sí? Y esto conlleva entonces a que el niño empiece a reaccionar de cierta manera, aunque su capacidad mental, ¿sí?, puede ser muy buena, pero es en esa parte actitudinal donde se ve afectada. Resulta que la hiperactividad está relacionada con ese bajón de endorfina y se ha detectado que la emoción que influye para que se afecte el tema de la endorfina es el amor. Entonces, probablemente, o en un alto porcentaje, quizás ese niño o esa niña vivió un evento donde percibió que no era querido o no era amado. ¿Sí? Eso repercute directamente en una reacción bioquímica en su cuerpo que es disminuir la endorfina. ¿Sí? Existen métodos o procedimientos terapéuticos que pueden iniciar una ayuda para ese niño, y es, por ejemplo, una muy eficaz es el tema, por ejemplo, de hablarle al niño cuando está dormido y emitirle ciertos mensajes, ¿sí? Se llama hipnopedia, y entonces tú generas un texto especial que su padre y su madre le pueden ir reforzando cuando el niño está dormido, ¿sí? Recordemos que un hábito, o lo que llamamos una creencia, una costumbre, ¿cierto?, se desarrolla en un periodo mínimo de 21 días. ¿Sí? Entonces aprovechamos esos tiempos, aprovechamos una argumentación especial que hay que hacer y que los padres apoyen a ese bebé en esa etapa. ¿Y cómo terapéutica. podríamos crear ese texto? ¿Es algo muy simple? ¿O Sí. tiene que ser acompañado de algún terapeuta, algún psicólogo? No tiene... ¿O es algo que les salga desde el corazón a ese papá y esa mamá y que les quiera ofrecer a ese hijo a través de porque es para muchas personas, hay que decir que cuando los niños están dormidos son más receptivos a todo el entorno. Claro. Entonces yo creo que ese momento es donde se aprovecha para que haga como su efecto estas palabras de amor. Bueno, entonces es algo que le nazca a los papás desde su corazón. ¿No? Eso hay que saber realmente, pues tiene unos puntos básicos, es por ejemplo suprimir la palabra no. ¿Sí? Todo en positivo. Exacto, todo en positivo, en tiempo presente también, aunque se puede iniciar como contando una historia, desde que sí, la mamá como contándole la historia de cuando quedó embarazada y se dio cuenta de que era un bebé y que ella empezó a amarlo y a quererlo y que el papá estaba súper feliz, y ella empezó a contarle como una historia bien especial de que lo estábamos queriendo con nosotros y poderlo abrazar y todas esas cosas, ¿cierto? Claro. Es eso. Pero entonces dependiendo, porque también hay niños que no van al baño y cosas así, entonces hay que organizar el texto para empezar a reforzar esos temas pues específicos, ¿cierto? Bueno, Nelson, ¿y qué pasa en el caso contrario? Cuando son niños de pronto muy calmados, muy tranquilos, muy pasivos, que expresan sus emociones, porque también están los casos de los niños que no expresan sus emociones, pero que en este caso de pronto saben expresar sus emociones y tienen felicidad, tristeza, a través del llanto, de la sonrisa, pero que su personalidad es esa, estar muy tranquilo. Claro que sí. Bueno, también viene desde esa etapa de gestación, ¿cierto? Lo bonito, por ejemplo, de la hipnopedia es eso, que te puede ayudar en cualquier edad, ¿cierto? Y te puede ayudar para activarte o para calmarte un poquito más. Como te digo, todo depende como de lo que se quiera impactar. Yo te voy a contar qué es lo que sucede. Mira, cuando
nosotros estamos durmiendo, nuestra mente se divide en dos partes. El 5% se conoce como la mente consciente, que es la que genera filtros, todo lo evalúa. Esto es bueno, esto es malo, ¿sí? Estoy bonito, estoy feo. ¿Sí? Como la capacidad de discernir, eso, más o menos. Y empieza a clasificar la información. Es nomás el 5%, listo. El 95% restante se conoce como nuestra mente inconsciente. Y nuestra mente inconsciente es como un niño que de hecho suprime la palabra no. O sea, todo es válido para ese niño. Aparte de ser como un niño, es también una bodega donde se almacena toda la información desde el vientre de nuestra madre. Entonces, cuando estamos durmiendo, lo que se apaga es nuestra mente consciente y el inconsciente se apodera de todo. Por eso es que cuando estamos dormidos nuestro oído se incrementa varias veces más. ¿Sí? Y el inconsciente está velando por la vida. Ese es el objetivo primordial de nuestra mente inconsciente. Y está velando porque todos nuestros órganos estén funcionando. Entonces mira que estamos durmiendo y el corazón sigue palpitando, los pulmones, claro, sí, todo sigue el cuerpo. perfectamente Exacto, porque el inconsciente está velando para que todo funcione. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú le envías el mensaje directamente a tu mente inconsciente, como suprime la palabra no, ¿sí? Todo lo va a ir asumiendo como una orden. Entonces, si tú quieres trabajar tanto en ti como adulta o en un niño, es súper válido. Hay personas que pueden decir, mira, yo compré un curso, por ejemplo, aprende inglés mientras duermes, ¿sí? Y yo lo hice, pero no me sirvió. Te cuento que la información sí la tienes almacenada en tu mente inconsciente, lo que pasa es que no la puedes procesar. ¿Qué es lo que impide que proceses esa información? El hecho de que la voz que te emitió el mensaje no fue una voz familiar para ti. Por eso es que te digo yo que en esa parte terapéutica con los niños debe estar incluido el papá y la mamá. Ellos forman una parte fundamental ahí, ¿cierto? Entonces son ellos quienes le emiten el mensaje, llega directamente a su mente inconsciente, se va convirtiendo en una orden, en algo agradable también porque depende de cómo le... Una orden bonita. Exacto, como una especie de cuento lo podemos organizar y va a tener efectos espectaculares y maravillosos en el niño o en nosotros mismos. Mire que son cosas muy sencillas, muy simples y que de estas cosas podemos cambiarle la vida a nuestros hijos, podemos cambiarle su presente, su futuro y lo que va a hacer de él. Entonces no hay excusas para ponernos en la tarea de hacer de nosotros mejores personas y de hacer de nuestros hijos grandes seres humanos, Nelson, Claro sin que importar condiciones, sin importar las circunstancias. Yo creo que no hay familia, no hay mamá, a no ser por razones laborales u otras circunstancias, que no pase una noche con su hijo y tenga la oportunidad de besarlo, consentirlo, acobijarlo y decirle unas lindas palabras en la noche. Entonces no hay excusas, familias. Bueno, Nelson, y ya se nos está acabando el tiempo. Y yo creo que este programa ha sido un programa muy bonito, muy motivador para todas estas familias, donde ya dijimos que no hay excusas para educar y transformar la mente y el corazón y las emociones de nuestros hijos, que todas las personas y todas las familias tienen la posibilidad de dormir con sus hijos y darles unas lindas palabras antes de dormir, o cuando están en el momento del sueño. Pero otro mensaje, Nelson, bonito e importante para las familias es cómo criar a nuestros hijos para que no sigan siendo lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, y romper como con esas cadenas sociales de crianza. Claro, mira, yo partiría de algo, y es que cada uno de nosotros pensemos, ¿será que estoy viviendo la vida que quiero vivir o la vida que me toca vivir? ¿Sí? Porque partiendo de ahí, entonces ya uno debe proyectar en sus hijos. Recordemos que nuestros hijos son parte de nosotros. Claro, son ¿cierto? el reflejo de todo lo que nosotros somos en Exacto, y nosotros queremos el bien para nuestros hijos y que rompan con una cantidad de cosas que nosotros vinimos cargando. Entonces por eso es muy importante hacer un énfasis y enfocarnos en que nuestros hijos aprendan a ser, por ejemplo, como en Japón, ¿sí? Que en Japón les están enseñando a los niños a que se sientan ciudadanos del mundo, no solamente de un país. Entonces están rompiendo barreras, ¿sí? Están rompiendo una cantidad de limitantes para conocer nuevas culturas, para conocer nuevos idiomas. También tengamos muy presente qué es lo que estamos expresando cuando estamos en compañía de nuestros niños, qué es lo que vemos en la televisión, porque es que es muy triste ver, por ejemplo, los ritmos de la música me parecen espectaculares, ¿sí? Y la música en sí, los sonidos, las vibraciones impactan positivamente en nosotros, pero son las letras de algunas canciones las que empiezan a marcar a nuestros niños y no nos damos cuenta. Y es muy triste, por ejemplo, ver cuando un papá y una mamá filman a su
pequeñitos o pequeñita tarareando unas letras donde denigran, por ejemplo, a la mujer. Entonces digo yo, si esta niña está cantando ahí, está permitiéndose y dándose la orden a sí misma de que más grande puedan abusar de ella o que la vean solamente como un objeto sexual, ¿cierto? Claro. Entonces es muy importante tener en cuenta que ellos están permanentemente aprendiendo y aprenden por el ejemplo de nosotros, Todo el ¿cierto? Entonces, por favor, piensen, están viviendo la vida que quieren o la vida que les toca vivir. Y si es la que te toca vivir, entonces, por favor, piensa en tus hijos para que ellos no estén repitiendo lo mismo. Claro, ese mensaje es muy bonito, Nelson, y yo a nivel personal con mi hijo lo aplico, y es que yo soy para mi hijo el adulto que quise tener cuando era niña. Entonces yo creo que esa es la mejor manera en donde yo me doy cuenta que le puedo ofrecer a mi hijo, bueno o malo. Entonces, Claro que sí. ahí está el mensaje, la invitación para ustedes, que sean ese adulto que ustedes quisieron ser que quisieron tener cuando eran niños. Nelson, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Ser No, Mamás. a ti, Caterina, espectacular. Estoy a la orden para una próxima. Claro que sí, aquí las puertas de Ser Mamás están abiertas para ustedes, y para ustedes, familias, también. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por vernos siempre, por preferirnos, y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Ser Mamás. Hasta pronto.